Bienvenidos a Promesas de Dios para ti, donde compartimos el poderoso mensaje de Dios. El título de esta pequeña reflexión es: cuando la oración es más fuerte que el rugido. Quédese y escuche la palabra de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay dos sonidos que compiten constantemente en la vida del creyente. Uno es el rugido del león. Es fuerte, intimidante y busca paralizar. Se manifiesta a través del miedo, la amenaza, la presión social, la injusticia y el peligro. Es el sonido de las circunstancias que gritan: ríndete, retrocede, calla tu fe. Es un ruido que pretende gobernar el corazón, sembrando ansiedad, duda y desesperanza. El otro sonido es muy distinto. Es el susurro de la oración. No irrumpe con violencia ni exige atención. Es silencioso, humilde y muchas veces invisible a los ojos humanos. Aparenta debilidad, pero nace de una profunda confianza en Dios. No busca controlar las circunstancias, sino alinearse a la voluntad del cielo. La verdadera pregunta no es cuál de estos sonidos es más fuerte, sino cuál gobierna tu corazón. La Escritura nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El león ruge para intimidar, no porque tenga autoridad absoluta, sino porque sabe que el miedo puede lograr lo que la fuerza no puede. Su estrategia es distraer, asustar y debilitar la fe. Pero el creyente no está llamado a reaccionar al rugido, sino a permanecer firme en Dios. Daniel es un ejemplo poderoso de esto. Él escuchó claramente el rugido del decreto real, una ley injusta, una sentencia para perecer, un sistema que exigía renunciar a su fidelidad a Dios. Todo parecía perdido. Sin embargo, Daniel no alzó su voz en protesta, ni buscó estrategias humanas para defenderse. Él abrió las ventanas y oró. Mientras el mundo gritaba amenaza, Daniel respondió con comunión. Mientras el poder terrenal rugía, él se inclinó ante el poder eterno. La oración no cambió el decreto, pero cambió el desenlace. No silenció al león de inmediato, pero cerró su boca en el foso. Esto nos enseña que la oración no siempre elimina el peligro, pero sí nos coloca bajo el gobierno de Dios. Cuando el susurro de la oración gobierna el corazón, el rugido del león pierde su control. Hoy, muchos creyentes viven reaccionando al ruido del miedo, de las noticias, de la presión y de la incertidumbre. Pero Dios sigue buscando hombres y mujeres que, como Daniel, decidan que su respuesta no será el pánico,
sino la oración. No la queja, sino la confianza. Porque al final no vence el sonido más fuerte, vence la voz a la que decides obedecer. Uno de los mayores errores espirituales es buscar a Dios solo cuando la crisis ya comenzó. Muchos quieren una fe de emergencia, pero Dios nos llama a una fe de disciplina constante y profunda. Daniel no improvisó una relación con Dios. Él no levantó un altar en medio del pánico, porque ya vivía sobre uno. Cuando el edicto fue firmado, Daniel no cambió su rutina espiritual. El texto dice algo poderoso. Como nos dice la Escritura, como lo solía hacer antes. Eso significa que la oración no fue su reacción al peligro, sino su estilo de vida. La crisis no creó su fe, la reveló. Daniel no corrió a buscar a Dios desesperadamente cuando el foso apareció en el horizonte. Él ya conocía la voz de Dios, ya había cultivado intimidad, ya tenía raíces profundas. Por eso, cuando todo tembló a su alrededor, su interior permaneció firme. Daniel ya tenía un altar antes de que llegara el foso. El foso de los leones no fue el comienzo de la historia, fue solo el escenario donde se manifestó una vida espiritual bien construida. Nadie desarrolla una fe sólida en una noche de angustia. La fe que sostiene en la crisis se forma en los días ordinarios, cuando no hay aplausos, amenazas ni urgencias visibles. La oración diaria prepara al creyente para resistir lo extraordinario. Quien ora antes de la tormenta no se ahoga cuando llegan las olas. Un edificio no se refuerza cuando el terremoto comienza, se refuerza antes, cuando el cielo está despejado. Cuando la tierra tiembla, no se improvisan columnas ni se colocan cimientos de emergencia. El temblor simplemente revela la calidad de la construcción. De la misma manera, la crisis no fortalece la fe, la prueban. Lo que fue edificado en secreto se manifiesta en público. Muchos se preguntan por qué su fe colapsa en momentos difíciles, pero la respuesta suele estar en lo que o en qué se apoyaron cuando todo parecía tranquilo. La promesa del Salmo 91 no es para visitas ocasionales, sino para quienes habitan. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Salmos 91:1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar implica permanencia, constancia, relación. No es correr al refugio cuando cae la lluvia, sino vivir ahí todos los días. Daniel no entró al abrigo de Dios cuando lo amenazaron. Él ya vivía bajo su sombra. Por esta razón, aunque fue lanzado al foso, nunca estuvo fuera de la cobertura divina. La oración previa fue su escudo invisible. Y vemos estas aplicaciones para nuestros días hoy. Una vida que ora antes de la crisis aprende a confiar antes de tener miedo. Aprende a escuchar la voz de Dios antes del ruido del mundo. Aprende y construye fe cuando no hay presión. Y también
permanece firme cuando otros se derrumban. Dios no está buscando creyentes que solo clamen en la emergencia, sino hijos que caminen con Él todos los días, porque la oración constante no evita todas las crisis, pero sí garantiza que cuando lleguen no nos encontrarán desarmados. Daniel sabía perfectamente que cada oración era un paso más hacia el foso. No oraba por ignorancia, sino con pleno entendimiento del precio. Cada vez que doblaba sus rodillas, se acercaba un poco más a los leones. Cada palabra dirigida al cielo firmaba, humanamente hablando, su sentencia. Y aún la Escritura nos dice, aún que estaba en medio de aquella amenaza, decidió continuar orando. Daniel no fue impulsivo ni fanático. Él evaluó el costo y decidió que perder su vida era menos grave que perder su fidelidad. Entendió algo que muchos hoy olvidan: la verdadera vida no se mide por cuánto respiramos, sino por a quién pertenecemos. Daniel prefirió salir de este mundo fiel antes que vivir negando a su Dios, porque para él una vida larga sin integridad espiritual no era victoria, sino derrota. Jesús de Nazaret expresó esta verdad con claridad absoluta en Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden tocar. Daniel no temió al rey, ni al decreto, ni a los leones. Temió perder su comunión con Dios. Sabía que los hombres podían tocar su cuerpo, pero no podían gobernar su conciencia. Su lealtad no estaba en manos del imperio, sino en el trono del Altísimo Eterno Dios. Daniel no ajustó su fe para sobrevivir. No buscó orar en silencio, ni cambiar horarios, ni esconder su devoción. Él entendía que una fe que se oculta para evitar el conflicto ya ha comenzado a rendirse. Su oración fue pública, no por orgullo, sino por coherencia. Así había vivido siempre. La fidelidad de Daniel nos confronta, porque revela cuántas veces preferimos la comodidad antes que la convicción. Él nos recuerda que obedecer a Dios siempre tiene un costo, pero desobedecerlo cuesta mucho más. Un termómetro se ajusta al ambiente. Un termostato cambia el ambiente. El termómetro simplemente refleja la temperatura que lo rodea. Si hace frío, se enfría. Si hace calor, se calienta. Muchos creyentes viven así. Su fe sube o baja según la presión, la cultura, la aceptación o el rechazo. Pero Daniel no fue un termómetro espiritual, fue un termostato de fe. No permitió que el ambiente dictara su obediencia. Su vida espiritual no se reguló por el decreto del rey, sino por el decreto del cielo. Mientras todo el reino se ajustaba al miedo, Daniel ajustó el ambiente con oración. Su fidelidad no cambió la ley, pero cambió la historia. Porque cuando un creyente se mantiene firme, Dios se manifiesta con poder. Ser como Daniel implica decidir de antemano que no negociaremos nuestra fe para encajar, que no callaremos para sobrevivir y que preferimos
agradar a Dios antes que a los hombres. El mundo necesita menos creyentes que reflejen la presión del entorno y más creyentes que establezcan el clima espiritual donde Dios puede obrar. Porque al final, los leones no deciden el destino de los fieles, lo decide el Dios al que permanecen leales. La palabra de Dios nos dice en el libro de Daniel 6:16, y fue Daniel echado en el foso de los leones. El foso era profundo, las paredes eran frías, los leones tenían hambre. No había salida, no había defensa, no había explicación humana. Hay fosos donde la medicina no responde, el dinero no alcanza, los amigos no llegan, las palabras ya no ayudan. Es allí donde la oración se vuelve el último idioma del alma. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Salmos 131, desde lo profundo, oh Eterno, a ti clamo. En Daniel 6:22 la escritura nos dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Dios no evitó la caída, pero sí controló el daño. No quitó a Daniel del foso, pero quitó el foso del dominio de los leones. El horno no quemó a los jóvenes hebreos, el mar no ahogó a Moisés, el sepulcro no retuvo a Jesús de Nazaret y el foso no pudo con Daniel. Como la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra de Dios nos dice que el rey se fue a su palacio y pasó toda la noche sin comer. Ni se trajeron instrumentos de música delante de él y aún el sueño se le fue. El rey tenía el palacio, pero no tenía paz. Daniel tenía el foso, pero tenía a Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Salmos 4:8, me acostaré y dormiré en paz, porque solo tú, Eterno, me haces vivir confiado. La oración da descanso donde el poder no puede. Si leemos la escritura en Daniel 6:20, vemos que dice, Daniel, diciendo el rey, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo pudo librarte. Las noches son largas, pero las mañanas siempre llegan para los que confían en Dios. En Salmos 35 la escritura nos dice, el lloro puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Y la palabra de Dios nos dice, y Daniel respondió con vida, con fe y con testimonio. Entonces el rey Darío escribió, que todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel. Lo que comenzó como una conspiración terminó como un decreto de adoración. Grande es el Eterno y digno de suprema alabanza, nos dice el Salmos 48:1. Una vida de oración siempre termina glorificando a Dios públicamente. Daniel fue bajado a un foso. Jesús fue bajado a una tumba. Daniel salió al amanecer y Jesús resucitó de aquel lugar. Lo que nos dice la escritura en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Hoy no estamos solos en el foso. ¿Sabes por qué? Porque el león de Judá está con nosotros.
Hoy Dios te pregunta, ¿dónde está tu altar? ¿Cuándo fue la última vez que oraste con perseverancia? ¿O qué foso estás enfrentando? A los creyentes, vuelve a orar, vuelve a doblar rodillas, vuelve al lugar secreto. A los que aún no han venido a Jesús, el mayor foso es vivir sin Dios, y la mayor oración es rendirse a Él. La palabra de Dios nos dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Hoy es el día de decisión, hoy es tiempo de oración, porque cuando el pueblo ora, Dios sigue cerrando la boca de los leones. Que Dios, el Dios de Israel, te bendiga. Le invito a que escuche este salmo cantado, el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Eterno, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. De Israel es tu guardador, el Eterno es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Dios de Israel Eterno guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Padre eterno y Dios todopoderoso, venimos delante de ti con corazones humildes y agradecidos. Gracias por tu palabra que hoy nos ha confrontado, por el ejemplo de Daniel que nos recuerda que una vida de oración sostiene al justo y que ningún foso es más profundo que tu fidelidad. Si alguno de nosotros enfrenta leones que rugen, temores, pruebas, decisiones difíciles o luchas ocultas, recuérdanos que tú sigues siendo el mismo Dios que cierra bocas, que envía ángeles y que nunca abandona a los que confían en ti. Renueva nuestros altares, restaura nuestro tiempo contigo y enséñanos a buscarte no solo en la necesidad, sino cada día con fidelidad y amor.
Que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu gracia nos cubra y que al caminar esta semana nuestras vidas glorifiquen tu nombre. Encomendamos todo en tus manos, confiando en aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, Dios eterno de Israel. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesús de Nazaret, el Mesías. Amén. Que Dios, el Dios de Israel, les bendiga por siempre. Amén.